Bienvenidos a Sea la Luz, yo soy Sammy Rivera. Yo soy Stefan Lenov. Y hoy estamos en un episodio más donde pues la intención del podcast es traer la luz de la palabra del Señor a las esquinas oscuras de nuestra mente, donde tenemos dudas, donde tenemos tal vez alguna más de alguna malinterpretación de la vida cristiana o de algún principio bíblico o pues de la vida cotidiana también como cristianos, ¿verdad? Y pues tenemos a Stefan porque en esta serie de testimonios estamos aprendiendo cómo el Señor también obra en la vida de los demás y cómo puede esas enseñanzas, ¿verdad?, que alguien más pudo tener, nos puede bendecir a nosotros. Entonces, pues ya lo van a escuchar, el testimonio de Stefan es tremendo. Y el próximo episodio vamos a tener un testimonio que es totalmente como contrario al tuyo, no sé cómo decirlo, pero... Opuesto. Ajá, o sea, lo tuyo es Dios me sanó. Ajá. Y el episodio siguiente es Dios no me sanó. Yeah. Pero es un testimonio, así que lo vamos a tener. Pero, Stefan, tal vez como que podamos, tal vez les puede dar como un resumen, una intro de por qué estás aquí, tu testimonio. Esto es súper, ¿cómo se dice? Súper relajado. O sea, puedes casual. decir la estructura que querrás de tu testimonio, pero queremos saber cómo empezó todo y cómo esto cambió totalmente tu vida, pues, ¿verdad? Súper, ¿no? Pues primero, gracias por la invitación. Muy honrado y contento de poder compartir de nuevo este testimonio. Y hace ya un tiempo estuve platicando con un pastor muy especial para mí y justamente me dijo que, como ya lo he presentado en ocasiones anteriores, pero me dijo, bueno, tal vez ahora es el momento de volverlo a decir, pero ya con más nivel de conocimiento y de palabra y de un montón de experiencias nuevas que tal vez validan más todavía toda esa experiencia que pasé. Pero, digamos, nos tenemos que retrotraer a mi infancia, una infancia sumamente feliz. Hace 2 años. Sí, ayer. La infancia fue, yo sí la catalogo como una infancia muy feliz. Si me preguntas, ¿regresarías a vivir tu infancia? Sí, mañana, ¿verdad? Yo me llevaba muy bien con todos mis amigos. Yo pertenecía a un grupo súper bonito de gente. El colegio me encantaba, a pesar de que no era tampoco el mejor estudiante del mundo, pero el colegio me gustaba. O sea, yo iba al colegio y me la pasaba bien. Tenía equipo de fútbol, era muy atlético, ¿verdad? O sea, estaba como que en todo. Y sobre todo una relación con Dios súper estrecha, ¿verdad? Desde muy pequeño. Hace unos años entré en una crisis existencial pensando cuándo fue que fui salvo. Porque todo el mundo dice, yo me recuerdo exactamente el día y la hora y todo en el que fui salvo y yo realmente no me recuerdo, ¿verdad? No tengo esa fecha y me senté con el pastor Ismar y le dije, pastor, es que no me recuerdo, no sé si eso es malo, ¿verdad? ¿O será que no soy salvo? Me entró una crisis así espantosa, pero lo que me dijo el pastor Ismar fue buenísimo. Me dijo, es que no te tienes que recordar. Siempre y cuando te recordes que sos salvo, eso es todo, pues. Y es cierto, desde que yo tengo memoria, sé que soy salvo. Entonces puede ser que yo haya sido salvo a una edad muy pequeña, ¿verdad? Y yo solito. Entonces creo yo que la relación que tuve yo con el Señor desde muy pequeño fue muy estrecha, ¿verdad? Y el Señor me bendijo con un montón de dones y yo creo que parte de esa felicidad que yo sentía de niño era porque yo tenía al Señor Jesús en mi corazón, pues, y yo estaba viviendo plenamente. Y esta pequeña introducción me lleva a tal vez el punto más focal del testimonio, que es que yo asistía a una iglesia cristiana, no quiero sonar mal, pues, pero era bastante básica, ¿verdad? No tenía el nivel de palabra que manejamos hoy, ¿verdad? Era una iglesia, una mega iglesia, que me sirvió para también entender ciertos principios de Dios que sin ellos tal vez no los hubiera entendido, pero tenían tal vez limitantes de ciertos temas específicos que me impactaron mucho a la hora de pasar por la experiencia que tuve que pasar. Y entonces nos adelantamos un poco más en la historia. Cuando cumplo 14 años, yo estoy activamente en la iglesia, ¿verdad? Tengo un grupo buenísimo de amigos en la iglesia.
gente muy querida. Unos pastores me tomaron así casi que con discipulado, como para meterme al pastoreo, etc. Y me enfermé. Es como las buenas historias, ¿verdad? Que está en la situación así súper bien y el protagonista no sabe qué va a pasar, pero todos ya saben, aquí viene, debe venir algo diferente, ¿verdad? Sí, tiene que llegar a un momento en el que las cosas se complican, porque el protagonista o el héroe de todas las películas siempre tiene que ver cómo salir de la adversidad. Claro. ¿Verdad? Algo que mencionaste que me parece bien interesante es de que, por ejemplo, Dios nos permite tener la experiencia a veces muy, bueno, en mi caso ha sido generalmente sin la teoría. O sea, la experiencia sin la teoría. Y que eso a mí me deja saber, y con lo que acabas de decir, de que uno, pues es puramente la misericordia de Dios, pero el Señor nos da experiencias para que lo conozcamos mejor, aún sabiendo Él que no sabemos qué va a ocurrir, porque Él no espera que, bueno, ya estás, como que ya sabes un poquito más, te lo doy. Sino que en tu caso fue como, o sea, no sabías, ahorita van a saber de qué se refiere Estefan, pero tal vez tenías estos principios básicos y el Señor te metió en algo que es total, o sea, no es nada básico, pues, ¿verdad? Sí, yo lo veo como cuando uno empieza a aprender a nadar. Uno siempre se mete a la piscina de pequeños, pues de niños, porque el agua no es muy profunda y ahí es donde uno empieza como que a bracear y demás. Y uno quisiera quedarse siempre en la piscina de niños, ¿verdad? Porque ahí uno se siente cómodo, uno dice, bueno, ya nado, pero puedo nadar lo suficiente como para no ahogarme y aún así decir que nado. Pero llega un momento en el que ya tu instructor, o en mi caso mi papá, lo tira a uno a la piscina de adultos, ¿verdad? Y uno ya no llega abajo y uno empieza a paniquear, ¿verdad? Pero ahí está siempre el instructor, o mi papá en mi caso, y como que enseñándonos, pues, pero uno igual paniquea un poco ahí del tema. Pero entonces, con ese preámbulo de toda esta relación que en mi mente parecía perfecta, me enfermo y me diagnostican con leucemia linfoblástica crónica, ¿verdad? De la noche a la mañana. Mira, síntomas tuve, ¿verdad? Pero realmente el diagnóstico fue de la noche a la mañana. Realmente me empecé a deteriorar como unos 6 meses antes. Empecé a enfermarme e infecciones y fiebre por todos lados. Me bajé muchísimo de peso. Y que hubo señales. Pero llegó un momento crítico en el que sentí muchísimo dolor. Y ahí es en donde me llevan al hospital, aquí en Guatemala. Me sacan sangre y el doctor dice, no, esto es imposible. Es imposible que este niño tenga estos niveles de sangre, porque si los tiene se está muriendo ahorita, ¿verdad? Entonces, efectivamente eran ciertos, y aquí en Guatemala pues dijeron que no podían hacer mucho. Entonces mis papás, gracias a Dios, tuvieron la oportunidad de llevarme a los Estados Unidos. Estuve en Houston como 4 años, pero ese es el punto importante de la historia, creo yo, que es en donde se mueven los cimientos, en donde todo empieza a colapsar, porque uno empieza a pensar, ¿verdad? Puchis, yo he sido una maravilla, ¿verdad? Yo soy buen hijo, yo soy buen hermano, yo soy buen amigo, no soy el mejor en el colegio, pero no falto, pero ¿verdad? No es el castigo por sacar malas notas. Sí, tal vez he dicho un par de mentiras, y, ¿verdad? Y uno empieza así Bueno, y también que me imagino, o sea, en tu mente también está pasando, yo tengo una buena relación con Dios. O sea, definitivamente. Están los dones, está la felicidad, ¿verdad? Están los dones, está mi gozo con el Señor, pero peculiarmente, ahora que nos mencionas, esos 6 meses, digamos, de antelación, dejé de escuchar la voz de Dios. Ya no lo sentía, ya no lo veía, ya no lo escuchaba, ya nada. Entonces ya estaba yo un poco preocupado, ¿verdad? Puchis, ¿qué hice? Y encima me enfermo. Entonces uno empieza a pensar, ¿qué pecado fue el que cometí que merece este castigo, ¿verdad? Y como te decía, la iglesia, gracias a Dios por la iglesia en la que crecí al principio, pues, pero los pastores, en vez de darme las respuestas que yo estaba esperando, lo que me dijeron no, tú seguramente estás metido en algún pecado, o tus papás, o tus abuelos, y es tan grave el pecado que te toca expiar el pecado de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ya te imaginas, un niño de 14
que viene de una infancia muy buena, Sí. con una relación muy buena con Dios, que sus pecados, bueno, sí son pecados, no lo menosprecio, pero en ningún momento creo yo que la paga era equivalente. Y encima salvo, ¿verdad? Claro. Entonces, un montón de temas. Y estos pastores casi que nos condenaron a muerte. Y llevabas una carga muy pesada encima de la situación que estabas viviendo, ¿no? Ah, cabalito. Entonces, uno empieza a mover los cimientos, ¿verdad? Se empiezan a mover los cimientos y estos cimientos, al final, bueno, al final es el Señor el que está tratando de derrumbar un montón de imágenes y de ídolos y de cosas que tenemos en el corazón, pero lo duro fue que dije yo, bueno, tal vez, y esta es mi concepción de un jovencito de 14 años, pues, tal vez yo soy tan bueno que ya me va a llevar, pues, ¿verdad? Ya llegué, ya alcancé esa meta, ¿verdad? Y ahora ya me voy a morir y me voy a ir con el Señor. Y se acabó, ¿verdad? Entonces, hasta un poco de orgullo le entra a uno Claro. de decir, puchis, yo voy a poder morir por todos estos pecados que cometieron, Mi ¿verdad? familia, ajá. Sí. Que es un pensamiento muy diabólico, pues. Sí, yo ¿verdad? creo que también lo que permite la prueba es de que el orgullo salga, ¿verdad? Y lo primero que hace nuestro orgullo es defenderse, ¿verdad? Es presentar un tipo de barrera para protegerse también. Pero incluso yo estoy seguro que lo vas a contar, pero el Señor rompe incluso eso para llegar al mero centro y núcleo de uno mismo, ¿verdad? Ajá, y no solo lo rompe, es que la palabra rompe es piropo. El Señor no solo lo va a romper, es que el Señor lo va a eliminar por completo, ¿verdad? Yo como lo veo es que el Señor a veces es una retroexcavadora, ¿verdad? Y que tiene que destruir el edificio. ¿Cómo destruís un edificio? No vas con un martito y un cincel, no, entras con todo y hasta que no quede nada, ¿verdad? Y yo creo que esas son las situaciones dramáticas o drásticas que le hacen a uno cambiar de parecer y aprender sobre todo del Señor y de sus caminos. Pero Ujú. el tema está en que el Señor me tocó el corazón y me dijo, no, loco, pues, eso no es. Entonces me entró un enojo profundo. Profundo. Ya estoy en Houston, me dan el diagnóstico, que es de las cosas más feas que uno puede tener, sentarse ahí enfrente de un doctor, que el doctor así medio que entre llanto y medio que entre, no sé cómo decírtelo, te empieza a decir un montón de temas médicos, ¿verdad? Mira, es que entonces tu médula, entonces no está produciendo esto y esto y lo otro, y entonces le dije, pero al final, ¿qué es, pues, verdad? Ah, pues es que es leucemia y no sé qué, ¿y qué es leucemia, verdad? Ah, pues es cáncer. Entonces ahí tu realidad es, ¿qué pasó, pues? ¿Verdad? Claro. Como así. Y entras en un conflicto gigantesco. Y me recuerdo de la historia de Job, ¿verdad? A pesar de que Job fue una persona correcta y, digamos, ante los ojos de Dios, muy buena, aún así estaba como preguntándose. Es que yo fui muy bueno, yo ayudaba a las viudas y a los huérfanos y daba de comer y oraba por mis hijos, etc. Y aún así me mandaste todas estas penumbras y dolores y enfermedades, ¿verdad? Va, pues ese mismo camino tomé yo. Maestro. Sí, ¿Verdad? yo creo que lo hemos tocado bastantes veces en la iglesia y es uno de los principios que a mí, en lo personal, me salvó la vida. Entender que Dios es la causa de todo, ¿verdad? Porque en otros tipos de círculos, incluso cristianos, a mí me enseñaron, Dios es el causante de todo lo bueno y todo lo malo es el diablo el El que diablo. está detrás, ¿verdad? Sí. Y es tan condenante, ¿verdad? Cuando pasas situaciones dolorosas porque decís, bueno, entonces estoy en las manos del diablo prácticamente porque de Dios no estoy. Sí, Entonces, entender que Dios es el causante de ambas cosas, que esa es la historia de Job, ¿verdad? sí. O sea, primero, como vos decís, te cambia totalmente la mentalidad, pero te salva la vida, porque en la vida vas a padecer dolor, sea de cáncer o sea de cualquier otra situación. Entonces, yo ya digo como, bueno, la gente ya de por sí va a sufrir dolor en la vida. Y si no tiene ese principio o esa experiencia de saber de que Dios es la causa del bien y el mal, o sea, ya el dolor no se lo puede quitar, solo va a padecer más, ¿me entendés? Sí. ¿verdad? Sí, no, justo. El encontrar a Dios en todo, ¿verdad? Y yo creo que tal vez ese es un punto pivotal de toda la historia, el encontrar a Dios en medio del dolor. Porque creo yo que esa condena que venía de mi círculo cristiano en el que yo estaba,
que como mis papás habían crecido, ¿verdad? Y habían sido instruidos, era, a esto hay que reprenderlo porque es el diablo, ¿verdad? Y entrar a ayuno y oración y no podemos ni mencionar la palabra cáncer porque si la mencionamos lo estamos aceptando y vamos a orar y vamos a reprender y vamos a, ¿verdad? Es ese concepto de que yo soy todopoderoso y más bien es Dios el que actúa a través mío y no yo a través, ¿verdad? ¿Me cachás? Como que yo tengo todo el poder de reprender todo lo que pueda, pero ahí estoy yo metido en una cama, en un cuarto, en un lugar que no conozco, con gente que no conozco, que me empiezan a apoyar por todos lados, todo me duele, me empiezan a meter medicina que da náusea y mareos y dolor de cabeza, y me empiezan a meter quimioterapias, y todo esto pasa en un lapso de 3 días, ¿verdad? Entonces es un shock muy grande, pero lo importante de ese shock es que yo me enojé. Yo empecé a acusar a Dios de injusto, empecé a decir que Dios no era bueno, que cómo me podía repagar Él a mí tantas cosas buenas que yo había hecho por Él, ¿verdad? Que yo le había hablado de Dios a mis amigos y que yo iba a la iglesia y que yo daba mis ofrendas y que, ¿verdad? Empezás como que a volverte Dios. Ojo, nunca dejé de creer en Dios, porque Bien importante. yo sí supe siempre que ahí estaba Dios, ¿verdad? Pero sí estaba enojado con Él primero por ignorancia, pero segundo porque yo decía, es que no puede ser posible. Este no puede ser el castigo por algún pecado que yo haya cometido, porque no hay ningún pecado que yo haya cometido que sea de esta magnitud, ¿verdad? Entonces te das cuenta que este jovencito empieza a tener una batalla con Dios, ¿verdad? Una batalla con Dios tremenda. Pero esa penumbra, digamos, en la que me metí, me llevó a meditar y me llevó a pensar. Dejé de hablar 10 días. Sí, en lo absoluto. Cero. Así, cero hablar. Mi mamá sacaba la Biblia y mira, te voy a leer un versículo. Quítame la Biblia porque no la quiero ni ver, ¿verdad? Tiempo, esto pasó en los primeros días, decís. En los 10 primeros días en el hospital, después de mi diagnóstico. Ok. Yo cerré todas las cortinas. Quería completo oscuridad, completo silencio. No quería que nadie se acercara, que nadie me viera. No quería que nadie me hablara. Y ponía Bob Esponja en la televisión todo el día. Todo el día. Y había un canal que yo no sé por qué, pero maratón de Bob Esponja todos los días, a todas horas. Y eso me pasaba bien. Y de la nada llegó una persona bien peculiar que nunca en la vida volví a ver. Un amigo de un amigo que resultaba que era doctor ahí en ese hospital. Y se sentó conmigo y me dijo, mira, es que a mí me dio leucemia igual, cuando era pequeño. Él tenía 6 años, ¿verdad? Y fíjate que te vengo a contar mi experiencia. Y mi experiencia es que te va a doler. Entonces decís, puchica. Gracias. Sí, buena onda por venirme a decir lo obvio, ¿verdad? Pero fíjate, los doctores llegaban y decían, ¿y esto me va a doler? No, esto no duele, ¿verdad? Y mentira, sí, te metían una gran aguja. Entonces, este personaje me dice, no, sí te va a doler, y te va a doler un montón, y se te va a caer el pelo, y nadie te puede decir cómo te debes de sentir, porque te vas a sentir como te vas a sentir, ¿verdad? Pero mira, se puede salir, y era colocho, entonces me dijo, agárrame el pelo, ¿verdad? Y se lo agarré, y me dijo, mira, vuelve a salir, y tranquilo, que así como vos, sabemos un montón, que ya pasamos por este proceso, y como que me entró un poquito de esperanza, ¿verdad? Como te digo, nunca lo volví a ver. Sé que es un doctor que trabaja ahí en el hospital, pero nunca lo volví a ver. Pero como que medio que me entró no sé, algo, ahí una esperanza de que tal vez sí se puede salir del tema. Pero no fue como Pablo que dijo que conocía un nombre. Cero. En el cuerpo no lo sé, pero... Nada que ver, ¿verdad? Ahí todavía estaba yo muy enojado con Dios. Sí, seguro. Porque yo dije, bueno, es que se me olvidó contarte que la doctora dijo, mira, ya hay cura y vas a salir, ¿verdad? Entonces yo dije, o sea, ni siquiera me vas a matar, sino que me vas a hacer sufrir por gusto, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que salí del hospital al 10º día. Para poder salir del hospital tenés que llegar a ciertos niveles en la sangre. Ahorita los parámetros no me recuerdo, pero digamos una persona, me lo voy a inventar, una persona normal necesita 14 de hemoglobina,
¿verdad? Y para salir del hospital tenías que tener por lo menos 6, ¿verdad? Y yo estaba manejando entre 2, 3, ¿verdad? Pero finalmente, a los 10º día, logré llegar a los niveles y los doctores me dieron de alta, entre comillas, y me fui a un apartamento que ya mis papás tenían alquilado ahí en Houston. Y llegué la primera noche al apartamento. Una de las quimios que ya me habían puesto daba un insomnio espantoso. Entonces estoy yo ahí en el cuarto, ¿verdad? Dando que la vuelta en la cama, así, ¿verdad? Que no me podía dormir, enojado, también con mucho temor de lo que venía. Y ahí es donde el enemigo aprovecha a meter un montón de ideas y que a nadie te va a querer y que sos un ¿cuál será? Un peso para la familia y qué van a decir tus amigos y tus hermanas y qué vas a hacer, ¿verdad? Y bueno, y a los 14 años, pues, ¿verdad? Sí, en una etapa muy, muy difícil. Muy difícil. Que es justo en la que no sabes si sos niño o si ya sos adolescente o si ya te pueden tratar como adulto. Entonces estás así como que descubriéndote todavía y te viene este proceso, pues. Pero era como la 1 de la mañana y oí la voz de Dios que se acercó y a mí el Señor siempre me ha dicho Estefancito, pues. Y me dijo claramente Estefancito. Y me quedé así. Yo sé que es la voz de Dios, pero no le quiero hablar, ¿verdad? Entonces, hasta hice el movimiento físico de voltearme en la cama, así como, no, es que no te voy a oír, ¿verdad? Y me volvió a decir Estefancito, ¿verdad? Y lo mismo. Yo dije, es que no le voy a hablar. Es que no se merece que yo le hable, pues, ¿verdad? Y a la tercera me dijo Estefancito. Y entonces yo así enojado le dije, va, ¿qué querés? ¿Verdad? ¿Qué querés? Entonces me dijo, yo creo que es momento que hablemos, que platiquemos. Y yo le dije, ¿ya cuenta de qué te voy a platicar? ¿Verdad? Si mira cómo me tenés. Y me dijo, pero ¿y no crees una explicación al respecto? ¿No crees que te cuente por qué? No, yo sé por qué, porque sos malo, porque sos injusto, porque, ¿verdad? Y ahí empieza esa acusación a Dios tremenda que sale del corazón automática, claro, ¿verdad? Siempre y cuando a uno le toquen el nervio correcto, ahí va a salir esa humanidad que tenemos dentro. Pues ahí el Señor me dijo, no, déjame que te cuente. Y como tenía insomnio, en mi cabeza pensé, bueno, igual no me puedo dormir. Entonces, que me entretenga, pues, ¿verdad? Está bueno, dije yo, está bueno, contame, ¿verdad? ¿Qué es lo que tanto me querés decir? Y entonces me dijo algo que nunca se me va a olvidar en la vida. Me dijo, la gente te va a decir que yo estoy permitiendo esto. Porque mucha de la gente decía, es que Dios está permitiéndolo por algo. Cabal. Y el típico cliché de Dios manda sus batallas más fuertes a sus soldados más fuertes, ¿verdad? Uno cuando está pasando algo malo, lo último que quiere oír es eso, ¿verdad? Nadie quiere oír, sos un soldado buenísimo. Cabal. No quiero ser tan buen soldado, señor, ¿verdad? Pero consíguete un mejor soldado. Exactamente. Entonces me dijo, es que no es así. Yo no estoy permitiendo que esto pase. Es que yo te mandé esto. Entonces, ahí es donde mi cabeza pela cables, pues. Y uno dice, pero ¿y no que sos bueno, pues? Este es mi fundamento suficiente para decir que sos malo, ¿verdad? Y me dice, es que esto tiene tu nombre, tu apellido, tu altura, tu color de pelo, tu color de ojos, tu peso. Y está diseñado exclusivamente para ti. Entonces le digo, pero ¿y cuál fue el pecado que cometí para que me mandaras severendo castigo? ¿Verdad? Y me dice, no, es que no es un castigo. Hay unas partes de tu corazón que todavía tengo que arrancar. Y la única manera como las puedo arrancar es haciéndote pasar por esto. Tú me dijiste que querías más de mí y que querías que yo entrara más y que conquistara más de tu corazón. Pero ahora que lo estoy haciendo, salís enojado por el proceso. Y mira, no te lo puedo describir porque no hay palabras, pero como que lo entendí. No sé cómo decírtelo. Como que hizo clic. Como que en mi cabeza hizo todo el sentido del mundo, toda la lógica. Entonces entendí justo. Dije, es que yo lo estuve pidiendo. Ahí en mi cuarto de oración cuando doblaba rodillas y decía, Señor, es que yo quiero más de ti, quiero conocerte más, quiero más de tu palabra y de tu poder, ¿verdad? Y ahora me está diciendo es que para que yo pueda entrar más te tengo que destruir.
Y me hizo todo el sentido del mundo, pero todavía estaba enojado. Entonces ya la primera barrera, digamos, el primer muro, el de Jericó, cayó de inmediato, ¿verdad? Entonces dije, ok, ya estoy cachando un poquito. Pero seguí enojado. Entonces le dije, ok, pero contame más, ¿verdad? Como que, ¿cómo así? Entonces ya, como él habla al corazón, no habla a la mente. Él no habla a nuestros sentidos, él habla a nuestra alma, ¿verdad? Y cuando él habla, las cosas se cuadran, ¿verdad? Cuando él le habló a la tormenta se calmó. No, él no tuvo que explicar por qué. Él simplemente lo hizo y se acabó. Cuando él habló, se crearon todas las cosas. Bueno, pues así fue conmigo. Cuando él habló, en mi corazón entendí todo. Entonces, me dijo, necesito que pases por esto porque vas a abrir lo suficiente de tu corazón para que yo lo llene. Entonces le dije, ok, como ya caché, dije, bueno, entonces negociemos, ¿verdad? Está bien, yo voy a pasar por esto, pero yo voy a negociar. Siempre el corazón de abogado, ¿verdad? Yo sí dije de una vez. Entonces empecé a negociar con él. Le dije, bueno, el primer punto que quiero negociar contigo es, que no quiero que me duela. Y entonces se quedó callado un momento y me dijo, te va a doler lo que te tenga que doler. Pero te voy a decir, te prometo una cosa, me dijo, que no te voy a mandar nada que no puedas soportar. Entonces ya sabes, ese tipo de respuestas así tan sabias que a uno le caen mal. Y no deja que uno pueda tener una mejor respuesta, ¿verdad? Exactamente, porque decís, no es lo que yo quería escuchar, porque yo lo que quería escuchar, sí, no te preocupes, no te va a doler nada. Pero tampoco es algo que no quería escuchar, porque sí me dijo, bueno, no te vas a morir de esto, pero te va a doler. Pues es como los doctores, ¿verdad? Que decías antes. Sí. Todos mienten y al final es como peor la experiencia, pero es mejor que te digan realmente qué va a pasar. Pero en este cambio, la diferencia que Dios te lo diga es porque ya te trae de una vez el efecto o el propósito de todas estas cosas, ¿verdad? Así es, justo. Y entonces le dije segunda cosa. No quiero que dure tanto tiempo porque el proceso dura como 4 años, más o menos. Y me dijo, va a durar lo que tenga que durar. Pero te prometo una cosa. Los años pasarán como meses. Los meses como semanas, las semanas como días, los días como horas, las horas como segundos, etc. De nuevo, la respuesta que no quieres oír. Pero dije, bueno, voy perdiendo 2, pero por lo menos ahí medio rescato más de algo, ¿verdad? La tercera, le dije, no quiero que se me caiga el pelo. Y para los que no me conocían en esa época, yo tenía el pelo de Justin Bieber. Antes de Justin Bieber, solo para que se sepa. Que de hecho, Stefan es millennial. O sea, tal vez hay unas personas que no saben quién es Justin Bieber. No. Ahora, bueno, no sé. Tal vez hay ahora nuevos ídolos. Pues Justin Bieber, justo en esa época... En ese tiempo tenía pelo. Bueno, ahora no sé. Ahora pero sí tenía el pelo y así. Y no estaba tatuado. Pero en esa época era... Yo creo que es como de mi edad o de tu edad, algo así. Pero, en fin. Así de mi edad. Sí, un par de años mayor, pues... Sí, nadie sabe mi edad. Pues afuera. 25, pues. Sí, 23, creo. 23. No, pues la cosa es que Justin Bieber tenía el pelo así, pero yo lo tenía antes y tengo fotos para probarlo, para que me crean. Pero era como una de las cosas favoritas que yo tenía, ¿verdad? A mi pelo, ¿verdad? Y todo el mundo que me dirá, que nada de tu pelo. Entonces, yo cuando supe, es que se te va a caer el pelo por cáncer, entonces dije, no. Lo primero que le pedí, ¿verdad? Al Señor es, no quiero que se me caiga el pelo. Y se rió. Y me dijo, vamos a ver. Voy a ver qué puedo hacer, ¿verdad? Spoiler, se me cayó 2 veces. Pero el Señor estaba trabajando algo más profundo, pues, claro. ¿verdad? Y la última cosa, ya así todo insolente, le dije, bueno, ya me aburrí, estoy cansado, me quiero dormir. Entonces, yo no sé qué vas a hacer, pero tirame por lo menos un par de polvitos mágicos. Y me dormís. Y me dijo, buenas noches, Estefancito, y ¡ping! Caí profundo. Cambio radical. Mañana siguiente, ya oía los pajaritos, ya miraba el sol, abrí las cortinas, ¿verdad? Puse música cristiana, alabanzas, y yo salí de mi cuarto, llegué con mis papás, ya hablé con el Señor, todo nítido, ya entendí, vamos a pasar por esto, y le conté esta experiencia que te acabo de contar, un poquito más de detalles, pero, ¿verdad? Un cambio radical, mis papás se quedaron así como, ¿qué pasó? Mi papá se quedó sentado en la cama, en el borde de la cama, como 2 horas.
meditando lo que le acababa de decir. Un niño de 14 años te llega a decir, hey, todo va a estar bien, es nítido, ya negocié con Dios, vamos para adelante. Que de hecho eso, o sea, eso es lo que a mí, yo me recuerdo la primera, bueno, no fue de plano la primera vez que lo contaste, pero fue la primera vez que yo lo escuché y eso es una de las cosas que a mí me resonó bastante, que lo que le toma a mucha gente casi toda la vida entender, ¿verdad? Es esto que decís de que Dios no lo permite, sino lo manda. A vos te tomó una noche, pues, ¿verdad? Y es que es lo que te digo, de que es la diferencia entre una experiencia que puede pasar a una persona amargada durante años, ¿verdad? Y siempre como que con el puño hacia el cielo, ¿verdad? Y tal vez incluso se muere así. Pero es tan fácil, ¿verdad? O sea, puede ser tan rápido, puede ser tan fácil si uno solo se rinde, ¿verdad? Y eso fue lo que hice. Me rendí porque, bueno, el Señor fue muy misericordioso conmigo, pues, porque se acercó y se tomó el tiempo y me explicó. Tal vez a mucha gente no le pasa eso, o tal vez mucha gente ni siquiera quiere escuchar lo que el Señor quiere decir, ¿verdad? Pero en mi caso fue porque el Señor realmente tuvo mucha misericordia de mí, me vio en ese estado y yo sé que Él tenía planes mayores, entonces no le convenía a Él dejarme en ese estado, pues a mí tampoco, pero yo creo que yo estoy en un segundo plano. Era a Él al que no le convenía que yo me quedara en ese estado en el que estaba. Entonces él fue el que se acercó a mí, Él fue el que me hizo entender y como te digo, no me llenó de versículos, no me llenó de que el pastor dice o que la iglesia aquella cuenta, ¿verdad? Porque te digo, incluso hay pastores que se acercaron así como que, ¿por qué no me lo trajeron? Yo hubiera orado por él y se sana, ¿verdad? ¿Y cómo se va a sanar si fue Dios el que lo mandó? Entonces, el Señor habló a mi corazón, ¿verdad? Y yo lo entendí, yo lo capté en lo más profundo de mi ser y no necesitaba que nadie me diera la teoría, ni que nadie me explicara, ni que nadie nada, ¿verdad? El pastor Carlos siempre dice, ¿y cómo sabes que es cierto? Porque yo estuve ahí, ¿verdad? Y nadie me puede decir lo contrario, porque yo estuve ahí y yo sé lo que impactó y tocó mi corazón esa experiencia, esa noche en específico. Ahora, qué maravilla sería que, bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado, entendí, me voy a mi casa. Y no fue así, ¿verdad? Esto fue en los primeros días. 10 días, ¿verdad? Es lo que yo siempre pienso con Moisés, ¿verdad? Moisés, qué maravilla, sí, vas a liberar a tu pueblo, ¿verdad? Y él estando en Egipto, y vas a liberar a tu pueblo. Ah, qué fácil, pues. Bueno, voy, lo libero, se acabó. No, fueron 40 años para que llegaran a la tierra de Canaán, ¿verdad? No fue solo porque Dios dijo que ya estuvo, ¿verdad? No. Sí, el Señor me dijo, sí, vas a tener que pasar y voy a tener que tocar tu corazón y demás. Y yo en ese momento dije, ok, lo entendí, pero tenía que pasar el proceso. No podía ser solo así de magia, ¿verdad? Porque Dios no es magia. Dios no trabaja con una varita mágica. Dios trabaja en el corazón, con cambio, con transformación, con redención. Y en el proceso es la lámpara de Dios la que lo va alumbrando a uno. Esos lugares oscuros del corazón que uno tiene que dejar y cuesta, ¿verdad? El pelo, por ejemplo, es uno de los temas que me costó muchísimo. Así de verme completamente pelón, pálido, flaco, ¿verdad? Hecho un desastre. Pero en el corazón con mucho gozo. Porque ese gozo que te digo que tenía en mi infancia regresó inmediatamente al día siguiente de tener esta conversación con Dios. Y me llené de gozo que sobreabunda, ¿verdad? Y a pesar de que la situación se puso cada vez peor, ese gozo no menguó. Y yo creo que esa es tal vez de las cosas más poderosas del testimonio, que es que, y no es por causa mía, pues no es porque yo sea una maravilla, sino porque Dios me dio de su gracia para tener ese gozo en mi corazón, pues. Y muy bien dice ahí, el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿verdad? Entonces, llegamos al punto en el que empieza todo a volverse peor, y peor, y peor, y peor. El dolor en todo el cuerpo. Es que no les puedo explicar el dolor. Es que desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Hubo momentos en los que no podía caminar, entonces mi mamá me tenía que cargar, ¿verdad? Había momentos en los que no me podía bañar, entonces mi papá me tenía que bañar. Y soy un niño de 14 años, pues. A esa edad ya, ¿verdad? Uno ya tiene independencia. Y
y uno se siente como avergonzado de tener que depender de alguien más. Lejos de, o sea, no olvidemos que estás en un país, o sea, extranjero, pues, o sea, estás lejos del resto de tu familia, de tus amigos. Correcto. Y fíjate, mi mejor amigo del colegio, una persona a la que quiero demasiado, pero estuvo en Skype, porque en aquel entonces era Skype, no eran estas plataformas de ahora, pero era Skype y era todavía todo chueco, ¿verdad? Que se medio trababa, y, ¿verdad? Pero era Skype y era una maravilla porque yo miraba a mi amigo del colegio del otro lado de la pantalla y él estuvo cuando mi papá me rapó, ¿verdad? Entonces, como que decís, puchis, él debería estar aquí conmigo, pues, porque es mi mejor amigo, y no estaba. A pesar de que estaba ahí en una pantalla, vos sabes que no estaba, pues, pero todos estos elementos te llevan a que no te va a doler únicamente físicamente, sino que te va a doler a nivel espiritual, te va a doler a nivel del alma, te va a doler a nivel de las emociones, te va a doler a nivel de relaciones, cómo te relacionas con la gente. Empiezan otra serie de miedos que tal vez no eran los miedos que tenía antes del proceso, como por ejemplo, ¿será que me van a aceptar ahora que yo soy el niño cáncer, ¿verdad? ¿Será que me van a ver diferente ahora que estoy pelón? ¿Verdad? ¿Será que las chicas, a las chicas les voy a llamar la atención ahora que ya no soy el Justin Bieber, pues? ¿Verdad? Entonces todos esos miedos empiezan a salir en el proceso, pero ¿qué es lo que representa eso? Que el Señor está trabajando justamente en esos puntos exactos del corazón en los que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y son esos miedos, esos enojos, esos rencores, etcétera, que uno tiene que ir poniendo en el altar. Bueno, ese es como lo que dijiste, ¿verdad? Esa excavadora de Dios, para que va a un nivel más profundo. Y solo Él sabe hasta dónde llegar, que creo que lo vas a contar, pero o sea, así como el Señor sabe cuándo iniciar, sabe también hasta dónde terminar. Pues entonces llega ya el momento de la prueba, porque como te decía, no es solo que Dios hable y ya estuvo. El momento de la prueba ya se vuelve algo más complejo. Y es que llegas al dolor, al sufrimiento. Fíjate, en una ocasión me hicieron un procedimiento en la espalda. Me hicieron 50 procedimientos en la espalda. Pero en esta ocasión, no sé por qué, la doctora que lo hizo pasó tocando un nervio en la columna vertebral. Entonces eran unos dolores espantosos. Era un dolor de cabeza, no me podía mover. Dormí una semana sentado, porque no había de otra, ¿verdad? Sentado. Justamente fue en el mes de septiembre. Y se acercó una amiga mía, un poco mayor que yo, de la iglesia a la que asistía. Llegó a visitarme y me dijo, mira, no es casualidad que sea septiembre, el mes en el que te está pasando esto. ¿Sabes por qué? Porque era en la espalda baja en donde me dolía, ¿verdad? Y me dice, fíjate que la espalda baja representa dolores de parto, ¿verdad? Y es Dios que está tratando de dar a luz algo nuevo en tu vida. Otra de esas cosas que le hablan a uno al corazón, claro. ¿Verdad? Entonces dije, puchis, el dolor es solo una representación física de lo que está pasando en mi interior. Y lo que está pasando en mi interior es que yo estoy dando a luz a una nueva experiencia con Dios, a un nuevo nivel de relación, a un nuevo nivel de conocimiento de lo que es Dios y lo que representa para mí y para mi vida. Y esta amiga, muy linda, yo creo que tenía conocimiento un poquito más limitado, pero lo que dijo seguramente fue inspirado por el Espíritu Santo. Sí, seguro. ¿Verdad? Entonces, otra vez, como que cada vez que uno iba para abajo, Dios mandaba un pequeño alivio, ¿verdad? Y cada vez que uno tenía una situación compleja, ahí venía la solución detrás. Uno oía una mala noticia, pero al ratito ya venía cuál iba a ser el tratamiento o cuál iba a ser la resolución de esa mala noticia, ¿verdad? Entonces sí, el Señor me llevó de la mano en todo el proceso y ya los detalles, digamos, del sufrimiento ya se lo podrán imaginar, pues, y no sé ni siquiera cómo contarlo, porque me pasó de todo. Como les digo, imagínense lo que es de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Todo, las rodillas, las manos, la mandíbula, todo me dolió. Y eventualmente llegó un punto en el que ya estaba yo en el borde de la muerte, en el borde, literalmente. Y no es mentira. Llegó un momento en el que llegué a vomitar 53 veces diarias. Wow. Ya ni siquiera había nada en el estómago
y yo vomitaba. ¿Y qué salía? No salía nada, aire. Pero ahí estaba el reflejo, ¿verdad? El reflejo de vomitar. Y así estuve como 9 días. Deshidratado completamente, ya no tenía fuerzas, ya estaba así, ya a pesar 83 libras, o sea, nada. Como me describe mi papá, es como esa película del niño en la pijama rayada, algo así, sí, creo que se llama. Sí. Y me metieron al intensivo, estuve en cuidados intensivos un par de días, y en esa ocasión había un basurero así del lado derecho de la cama, y me dieron ganas de vomitar. Entonces me incliné hacia el basurero, pero como no tenía nada de fuerzas, como que mi cuerpo se dio, pues. Y dije, bueno, me voy. Y empecé, y todo se puso en cámara lenta y empecé a caerme hacia el piso, hacia el suelo, ¿verdad? Y vi cómo mi mamá se levantaba de un sillón así a tratar de ayudarme. Y entró un personaje interesante a la escena, que luego entendí que era pues el ángel de la muerte, ¿verdad? Y lo vi y dije, ya, es mi momento, ¿verdad? Y no sé por qué, sentí paz, dije, bueno, si me toca ahorita, me toca, ¿verdad? Muy diferente a como empezaste, pues, o sea, si hubiera pasado esa experiencia al inicio, hubiera sido tal vez como mucho enojo, rencor y orgullo. Aquí no era orgullo, aquí era, bueno, ya peleé la batalla que tenía que pelear, ya seguro el Señor ya quitó lo que tenía que quitar y me toca, ¿verdad? Y me voy a ir en paz. Pero fíjate, interesante, me extendió la mano y me la puso así debajo de la barbilla y me levantó y me volvió a poner en la cama. Y me dijo, todavía no. Y se fue. Ese momento es el segundo momento pivotal de la historia, porque ya es el momento en el que ya empieza a resolverse la situación, ¿verdad? Ya salgo de la etapa más crítica de la quimioterapia, empiezo a retomar fuerzas, me empieza a volver a salir el pelo, empiezo a ver ya la luz al final del camino, ¿verdad? Ya estoy viendo ahí que hay una salida y empiezo a ver en mi corazón, y en mi corazón ya no hay muchas cosas que estaban antes, y empiezo a analizarme a mí mismo y digo, puchis, ya como que ya pareciera que voy a terminar, ¿verdad? A pesar de que el tratamiento completo duró 3 años, los más cruciales fueron 10 meses. 10 meses fueron lo más crucial, que fue en donde yo estuve 24/7 en Houston. Ya después iba y venía solamente para mis tratamientos de quimioterapia 1 semana al mes. Y fíjate que, bueno, al final termina el proceso, y termina el proceso con un corazón mucho más lleno de Dios de lo que empezó. Y eso que, como te decía al principio, yo era el niño estrella, pues, ¿verdad? Según yo, tenía lleno de Dios el corazón. Claro. ¿Y qué si no? ¿Qué si fue al revés? Fue cuando empecé a tener estas experiencias de dolor y de sufrimiento que realmente descubrí que Dios estaba ahí. Y no estoy diciendo que Dios no esté del lado del placer, ni mucho menos. Pero la profundidad de Dios a la que uno puede llegar y alcanzar del lado del dolor es muchísimo más que la profundidad a la que uno puede llegar del lado del placer. Y preparándome en la mañana y orándole al Señor para ver qué podía compartir, me puso tres versículos importantes, ¿verdad? El primero es el Salmo 18. Y como todos sabemos, el Salmo 18 pues es profético y es una ¿cuál es la palabra? Materialización de lo que el Señor Jesús pasó en el infierno y todo su proceso, ¿verdad? Me encantaría poder tener las profundidades en la palabra para entender todo lo que dice, pero creo que por experiencia logro identificarme con algunos puntos del Salmo. No estoy diciendo que yo soy como el Señor Jesús, ni cerca, pero hay algunas cosas que resonaron en mi corazón cuando lo estudié al principio. Pero la parte tal vez más importante del Salmo es cuando dice que Él puso oscuridad por su escondedero, o las tinieblas por escondedero. Y eso me llamó a mí muchísimo la atención, porque dije, ¿qué necesidad tiene Dios de rodearse de tinieblas para meterse al lugar de tinieblas? ¿Verdad? Porque sabemos que es el Padre el que va a descender al infierno a traer a su Hijo, y dice que se rodeó de tinieblas para poder bajar. Y en la situación en la que estuve me hizo entender que
con el que yo tuve una relación en esta experiencia, por supuesto fue con el Señor Jesús, pero fue con el Padre. Es un lado del Padre que no mucha gente tiene la oportunidad de conocer, que es el dolor, ¿verdad? Son estas tinieblas con las que Él se rodea. Y Él se rodea con esas tinieblas por la única razón que es poder acercarse a uno sin destruirlo. Esas tinieblas, a pesar de que son tinieblas densas, porque la palabra tinieblas ahí son densas, o sea, es oscuridad completa, son tinieblas de amor, ¿verdad? Él no se puede rodear de nada que sea maldad u odio, ¿verdad? Es amor. Y son esas tinieblas en las que uno empieza a tambalear. Como te decía, yo ya empecé a ver la luz al final del túnel. ¿Por qué se dice ese concepto de, ya veo la luz al final del túnel? Porque uno tiene que pasar por un momento de oscuridad, sí, por las tinieblas de Dios Padre que se está acercando a uno para tocarle el corazón, porque el Señor Jesús es amor, ¿verdad? Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y también tiene su lado del dolor, porque sabemos que Él sufrió la cruz, ¿verdad? Pero nuestra relación con el Señor Jesús es más cotidiana, es más fácil a mi punto de vista, ¿verdad? Pues que es el que nos da el camino al Padre, ¿verdad? O sea, porque nos podemos acercar constantemente al Señor Jesucristo. Delante de Él tenemos una forma, tenemos una estructura, Él tiene cuerpo, ¿me entiendes? Sí, y uno lo puede ver, uno lo puede sentir, y uno tal vez por ignorancia cree que el Señor Jesús es todo y se acabó, ¿verdad? Y sí lo es, en un lado de la balanza sí lo es, pero hay otras dos personas de la Trinidad a las cuales tal vez no les damos el valor suficiente de esa relación personal que tenemos que tener, ¿verdad? Uno tal vez solo piensa, bueno, es el Señor Jesús y punto, porque Él es el camino. Sí, pero entonces, ¿qué son estas tinieblas que me están rodeando? ¿Qué es este dolor? ¿Qué es este sufrimiento? Que yo, como lo veo, es el Padre también se tuvo que rodear de tinieblas para descender al infierno a traer a su Hijo. Ese es el amor del Padre, pues. Sí. Y el Espíritu Santo, pues, también es la tercera persona. Y uno debería de tener la misma relación que uno tiene con el Señor Jesús, ¿verdad? Por supuesto, se resumen en uno y es uno solo. Y es un concepto muy complicado de describir, pero son diferentes facetas de Dios que uno tiene que llegar a conocer. Y no fui yo el que alcanzó ese nivel para conocer al Padre, ni cerca. Fue más bien el Padre el que se acercó a mí. Y ese es el momento en el que uno empieza a tambalear y a asustarse, porque esas tinieblas son feas, sí, ¿verdad? Son la Biblia en el Salmo 18 dice, puchis, hay truenos y llueve azufre, o sea, no es una escena bonita. Claro. No es una escena bonita, pero querés conocer al Padre, tenés que pasar por esas tinieblas. Me hace recordar la historia de Moisés, ¿verdad? En el Sinaí, sí, el monte con truenos, fuego y terremoto y todo. Y los israelitas fue como, ¿qué está pasando, verdad? Moisés, mejor habla tú con él porque nosotros no queremos, ¿verdad? Exacto. Y Dios se los reclama luego, como ustedes no quisieron, entonces les tuve que hablar por Moisés. Moisés tuvo que entrar a esa oscuridad, ¿verdad? Que sí, de azufre, como de cenizas y todo esto, para poder tener esa comunión con Dios. Pero como es tan importante lo que decís, la mayoría de personas cuando ve el dolor, no pueden, por uno, que fue lo que platicamos, ¿verdad? Al principio, no ve que es Dios. Uh-huh. Ese es el primero. Uh-huh. Pero segundo, no quiere ni saber si es Dios o no es Dios, se aleja. Así es. No está dispuesta a pasar o a atravesarlo. Y esas tinieblas al final, a pesar de que son duras y que duele y que es complejo, uno llega a entender y a tener un cierto placer de estar en esas tinieblas porque lo que uno está comiendo es alimento sólido. Y es una relación que uno no puede alcanzar si uno no pasa por esas tinieblas. Es que es imposible. Alcanzar una relación de comunión con el Padre no puede venir únicamente del placer. Uh-huh. Tiene que necesariamente venir de un lado el dolor. Sí. Porque mi humanidad es lo que el Padre no puede, con lo que el Padre no se puede relacionar. Uh-huh. Es mi pecado con el que el Padre no se puede relacionar. Pero es el Padre el que se viste a sí mismo de esa tiniebla para poder justamente acercarse uh-huh. y poder tener una comunión conmigo. Uh-huh. Entonces, uno dice, puchis, qué espanto estas tinieblas, y ahí viene el pensamiento cristiano inicial. A reprender estas tinieblas, porque estas tinieblas son el diablo, ¿verdad? Y no. Uh-huh. Sí, el diablo tiene sus tinieblas, y esas tinieblas hay que reprenderlas. No estoy diciendo que no. Pero no le podemos seguir dando ese nivel de poder al diablo, porque no lo tiene.
Entonces, hay muchas veces que confundimos las tinieblas de Dios, que son amor, que están buscando tocar nuestro corazón, con las tinieblas del diablo. Y por ignorancia las reprendemos y batallamos. ¿Cómo vamos a batallar contra Dios y reprender a Dios? Imposible. Pero es realmente el Padre el que se está acercando. El segundo versículo que se me vino a la mente es que durante el proceso una canción fue la que me ayudó a sobrepasar el dolor y toda la angustia. Y es una canción buenísima de Marcos Witt. Marcos Witt me sirvió en todo el proceso, ¿verdad? Yo ahora vuelvo a escuchar esas canciones y me trae esa memoria de los sentimientos y de las cosas que pasaron ¿verdad? En mi proceso. Pero Marcos Witt tiene una canción buenísima que se llama Levántate y Sálvame, que es el Salmo 3, ¿verdad? Y mira, la ponía en repeat y repeat, porque era lo único que me daba aliento, ¿verdad? Y si te das cuenta, pues los salmos, tanto el 18 como el 3, todos están hablando de experiencia, no están hablando de teoría, no están hablando de cosas que puede que pasen, ¿verdad? Ahí los salmistas están viviendo la experiencia y por eso es que creo que es de los libros más prácticos de la Biblia. Uno se puede identificar muy fácilmente con lo que está diciendo el salmista porque es vida, es experiencia. Entonces, si te das cuenta en el Salmo 3, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, etc. Y hay un punto en el que dice, levántate y sálvame, ¿verdad? Y esa palabra levántate es la que a mí me llamó mucho la atención, porque yo decía, ¿cómo le voy a decir a Dios que se levante? ¿Verdad? Porque es que es Dios. Yo no le puedo dar una orden a Dios que se levante. Entonces me llamaba la atención que el salmista le dijera, levántate, ¿verdad? Pero después de un largo estudio, me di cuenta que la palabra levántate tiene muchísimos significados. Es de las palabras más complejas que he encontrado en la Biblia, porque quiere decir levantarse y sentarse y adelantarse y retroceder y moverse hacia un lado y moverse hacia el otro y parar y levantar. Bueno, con tal que hay un sinfín de definiciones para la palabra, pero lo que más me llamó la atención es que si uno usa la concordancia y se va a todas las veces que se enumera la palabra en la King James, te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces en las que se menciona es en el libro del Éxodo, ¿verdad? Y la que a mí más me tocó el corazón es cuando dice rise up o levanta, ¿verdad? ¿Y para qué lo utilizaron? Para levantar el tabernáculo. Era Dios diciéndole a Moisés, levanta el tabernáculo, ¿verdad? Levanta el tabernáculo. Y al mismo tiempo era Moisés diciendo, levántate, oh Jehová, como levantemos ya el campamento, porque nos tenemos que mover, ¿verdad? Y esa palabra creo que fue la que tocó mi corazón de nuevo. Fue el Señor diciéndome, yo lo estoy levantando un tabernáculo en tu corazón. Y yo necesitaba quitar todo lo que tenías ahí para poder levantar el tabernáculo. Es que si no era imposible. Y el último, que es tal vez el más teórico, ¿verdad? Que ya es, como te decía, lo que me decía este pastor, con un poco más de conocimiento teórico que explica mucho la experiencia que tuve. Pero este es en Primera de Reyes, capítulo 6. Perdón, capítulo 6. Y si no, me corrigen. Pero está describiendo cuáles eran las medidas del templo de Salomón. Y el templo de Salomón dice, y tenía tantos codos de largo y tantos codos de ancho, y la primera cámara y la segunda cámara. Y bueno, no nos vamos a perder en todos los detalles, pero dos detalles son importantes para efectos del testimonio. Y es que el primero es que existía una escalera de caracol que conectaba la primera con la segunda cámara y luego la segunda con la tercera. Y para cualquiera que lo lee, uno dice, es una escalera de caracol, pues son gradas, así de fácil. Arquitectónicamente ha de haber funcionado porque el espacio era pequeño, pero realmente tiene un significado mayor. Y es que fíjate que en el libro de la doctora Hicks, que es La preciosa gema en el tabernáculo 2, el volumen 2, que es el templo de Salomón, ella describe que ese espacio en donde estaba metida la columna de caracoles era oscuro, completamente oscuro, no tenía ventanas, no tenía luz, no tenía nada, ¿verdad? Pero era el único medio por el que podía subir de la primera recámara a la segunda recámara, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esa escalera de caracol? Que si querés seguir creciendo en el Señor y caminando en el Señor, tenés que necesariamente pasar por oscuridad. Sí. Y no solo oscuridad,
es oscuridad que va y viene. Ujú. No es una única experiencia en la vida. Ah, va, ya me dio cáncer, ya lo pasé, ya estuvo. Entonces ya pasé, ya gané, me voy con el Señor. No. Por eso es caracol. Porque todo lo que va regresa. Y todo lo que va regresa. Entonces es un ciclo sin parar. ¿Verdad? Es un ciclo que siempre está. Ahora sí, lo que aprendiste en el primer escalón de la escalera de caracol no va a ser lo mismo que vas a aplicar en el quinto o en el 10º. Porque vas para arriba, vas creciendo. Pero eso no quiere decir que la oscuridad se quite, ¿verdad? Lo que sí va a cambiar es la luz que tenés dentro. Y cómo la luz que tenés dentro te va a ir dando la seguridad de dar el siguiente paso. Y dar el siguiente paso. Porque yo supongo que el sacerdote que entraba a esa escalera tenía que llegar a alguna candelita, pues, ¿verdad? Porque en aquel entonces no era que hubiera luces de estadio para iluminar. Cabal. Con esa candelita subir. ¿Y qué te alumbra una candelita? Los pies. El siguiente paso. No te alumbra toda la escalera, te alumbra el siguiente paso para no tropezarte, ¿verdad? Es esa luz en el corazón que te va a ir dando la fortaleza para seguir subiendo y subiendo y subiendo en esta escalera de caracol hasta llegar a la tercera recámara, que es ya la recámara del rey, ¿verdad? Y es esa experiencia de la esposa a la que todos anhelamos llegar, ¿verdad? Pero el segundo detalle del templo de Salomón es que, si te das cuenta, dice que todas las paredes estaban recubiertas de madera de cedro, ¿verdad? Y en la lista de los materiales, creo que es David el que lo dice en Crónicas, dice que tenía madera de cedro, y la madera de cedro venía del Líbano. Y el Líbano es esa palabra especial que a mí me terminó de cerrar el círculo, ¿verdad? Y es que la palabra Líbano viene del hebreo lebab, y lebab es corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor dijo, bueno, yo voy a construir un templo. Y recordemos que el templo es figura del Padre, ¿verdad? Así como el tabernáculo es del Señor Jesucristo, del Hijo. Entonces, el Padre dice, yo voy a levantar el templo, yo lo voy a edificar, pero lo voy a recubrir de todo lo que está en tu corazón. Voy a ir a traer toda esa madera del Líbano y la voy a recubrir. Entonces no solo está la escalera con su oscuridad, que es esa relación con el Padre y sus tinieblas, sino que del otro lado de la moneda o del otro lado de la balanza, tenés ese amor del Padre que está diciendo, todo lo que yo te estoy arrancando aquí, lo voy a usar para edificar mi templo. Qué buenísimo. ¿Verdad? Voy a tapizar todo mi templo de tus experiencias, de las experiencias que tú y yo tuvimos. Entonces, cuando entres al templo de nuevo y veas esas paredes recubiertas de cedro, vas a decir, ah, no, ahí está mi experiencia, aquí fue en donde me quitó tal cosa, aquí fue en donde yo sufrí, aquí fue en donde yo lloré, aquí fue en donde me tiré en rodillas a llorar y a clamar, ¿verdad? Y creo que estos tres versículos complementan muy bien, ahora sí, teóricamente, toda la experiencia que pasé, ¿verdad? Porque mis adversarios se multiplicaron, sí, y fui angustiado también, y sentí cómo se me revolvía todo en el corazón, y un montón de ideas y pensamientos y temores y demás, sí. También vi cómo se levantaban todos esos adversarios afuera que me estaban atacando, el diablo, el mundo, ¿verdad? La carne, todos me estaban atacando de fuera, pero el Señor me levantó y el Señor fue mi gloria y mi fortaleza y mi escudo alrededor de mí, ¿verdad? Y no me dejó desfallecer y cumplió sus promesas, porque Él me dijo, te prometo que no vas a recibir nada que no vayas a soportar, lo cumplió. Me dijo que no iba a sentir los años como años, sino como días u horas o lo que sea, también lo cumplió. Y me cumplió también el que me iba a sacar de la situación. Y me sacó de la situación y me sacó mucho más fortalecido. Entonces, como te digo, maravilloso, colorín colorado. Pero ese no es el punto del testimonio. El punto del testimonio es incentivar a que la próxima situación puede ser igual peor, ¿verdad? Pero es el siguiente paso de esa escalera. Es el siguiente paso de esa escalera de caracol si yo quiero llegar al aposento alto, si yo quiero llegar a esa tercera recámara, si yo quiero llegar a tener comunión con el Padre, si yo quiero vivir una eternidad completa con el Padre, tengo que necesariamente ver que la oscuridad solo se pone peor. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso, ¿has visto que las puertas siempre tienen una como filetío en donde se escapa la luz? Entonces, yo lo que me imagino es que cuando cerraban la puerta de ese lugar en donde estaban las escaleras, el filetío de la luz de abajo seguramente alumbraba la primera escalera.
pero subí 5, 3, 15, Ya 20. no. Ya no. Sí. Ya el filetío de ahí abajo ya no te basta. Entonces necesitas esa luz. Sí. No, excelente ¿Verdad? lo que decís, porque puede salir una experiencia, digamos, de una vez, ¿verdad? Y puedes aprender tu lección. Pero como decís, uno, porque el orgullo humano es así, ¿verdad? Cuando uno sale de una experiencia dolorosa, dice, bueno, ya estamos, ya cumplí mi cuota, señor, ya estamos tablas, ¿va? Ujú. Pero cuando viene la otra situación, también está el resentimiento de decir, no, pero si no acabamos de pasar por esto, pues, o sea, yo creo que ya crecí lo Ajá. suficiente, ¿va? Ajá. Pero llevar esa experiencia como lo estás llevando vos, que me parece lo que acabas de atar estos 3 versículos o estos 3 puntos de la palabra de Dios, que es, a mí me parece fenomenal, ¿verdad? Como que la experiencia personal que ahora lo puedes entender. Por eso te digo que a veces el Señor solo da la experiencia primero y después da la teoría, ¿verdad? Pero es increíble verlo así porque te sirve algo que tú te lo puedes cargar todo el resto del camino que tenés por delante. Ujú. Y bien lo decís, no sabemos qué es lo que viene en el camino, ¿verdad? O qué tipo de oscuridad se te va a presentar o a cualquier persona, ¿verdad? Pero yo no sé si fue la hermana Esparza la que lo dijo una vez, pero cuando uno siente que otra vez lo está envolviendo el dolor o la tiniebla, primero, no hay ninguna noche que dure lo suficiente para que no venga el amanecer. Y segundo es, si se pone más frío, si se pone más oscuro, es que el Señor o el Padre está más cerca que nunca, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo no vas a como que fortalecerte para la siguiente cosa, ¿verdad? O para el siguiente paso? Incluso puede ser que el Señor no te permita o no cree para vos una experiencia de esa magnitud. Es posible. Pero lo que ya llevas dentro, digamos, por así decirlo, ¿verdad? En el equipaje Ujú. de tu vida, Ujú. o sea, ya es algo que te va a acompañar para cualquier tipo de experiencia, pues, ¿verdad? Yo creo que el Señor también permite que nosotros vayamos a profundidades y alturas para que todo lo de en medio, ¿verdad? Que sea como que los altibajos que tengamos, ya tengamos la suficientemente como conocimiento, entendimiento de Él, para que podamos también ser victoriosos a esos niveles, ¿verdad? Así es, así es. Pues la historia, por lo menos del capítulo del cáncer, termina bien, gracias a Dios. Eh, Todavía escucho a gente que dice, ah, yo maldigo al cáncer porque es una enfermedad que ha matado tanto. Y va a sonar controversial, pero yo no. Yo más bien lo bendigo porque me logró enseñar cosas que yo solito no hubiera logrado aprender y profundidades a las que yo no habría logrado llegar, ni tampoco tener una relación tan estrecha como la que tengo ahora con el Señor. Ahora no les digo, ya soy una maravilla, ya el Señor trabajó todo lo que tenía que trabajar. No, solo me ha enseñado más de lo que tengo que trabajar. Y la misma hermana Esparza decía algo que a mí me fascina. Mi papá le preguntó una vez, ay doctor, usted ya no debe ni de pecar. Usted es tan santa que ya ni debe de pecar. Y ella le respondió con aquellas palabras de sabiduría, entre más crezco, más peco. ¿Y qué mensaje más interesante? Porque está diciendo, sí, un David, ¿verdad? También pecó. Y lo que al final lo que yo entendí o capto de esa enseñanza de la doctora es, entre más crezco, más me doy cuenta de lo malo que soy, pues, del pecado que tengo. Es más luz, si hay más luz, más porquería se ve, ¿verdad? Entonces, a más crecimiento, necesariamente más pecado, porque tiene que salir, ¿verdad? No hay nadie justo, solo el Señor, ¿verdad? Sí, pues qué impresionante. Y a mí me gustaría que pudieras hablarle, decirle un mensaje a alguien que tal vez está empezando, que está en esas primeras etapas. Vos mencionaste lo que primero salía de ti era enojo, resentimiento, orgullo, etcétera, y también confusión. Tal vez un mensaje a alguien que está empezando, ¿verdad? Este proceso que tiene todas estas, no sé, clases de pensamientos, dudas y no saben en qué está pasando. ¿Qué le dirías a ese tipo de personas en este momento? Te lo voy a poner todavía mejor. ¿Qué me diría a mí? Si pudiera yo regresar a ese momento y verme en el estado en el que estaba, ¿qué sería lo que yo me diría a mí mismo? Que creo que sería lo mismo que le diría a alguien que va a pasar por alguna experiencia, no necesariamente de esa enfermedad, pero una experiencia similar o de ese calibre, ¿verdad? Le diría, uno, y lo más importante es que Dios está en control. Dios está en control de todo. Y a pesar de que las aguas se muevan, el Señor está ahí.
Pedro le dijo al Señor Jesús, déjame que camine en el agua, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar en el agua. Pero ¿qué pasó en el momento en el que quitó sus ojos del Señor y se fijó en las aguas? Se empezó a hundir. Y ojo que aquí hay un dato importante de esa historia. Dice que había una gran tempestad, pero en ningún momento dice que el Señor la paró. El Señor no hizo que la tempestad parara. Más bien solo le dijo a Pedro que caminara en medio de la tempestad. Entonces yo me imagino, ahí están las olas y ahí está esa lluvia y truenos y relámpagos y todo lo que sea, pero el Señor le dijo, ven y camina, ¿verdad? Y Pedro empezó a caminar. Solo fue que quitó los ojos del Señor Jesús que se empezó a hundir. Y aún así el Señor es amoroso y lo llegó a rescatar y le agarró la mano. Pero a lo que voy es que el Señor está en control. El Señor no tiene ningún momento de la existencia, se le ha salido de su mano y de su plan y de su control. Lo segundo es que Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Dios es bueno y Él no va a dejar de ser bueno nunca. Y todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces, si esto vino a mi vida, a pesar de que no me guste, a pesar de que es feo, necesariamente viene de Dios. Y Dios es bueno y por ende esto que me vino es bueno. Y es para mí, para mi edificación. Y lo tercero, y tal vez esto es un poco más de aliento, que a mí me encanta decírselo a la gente que tal vez está también pasando por algunas cosas. Las tribulaciones no son eternas. Nada es eterno, solo Dios. Entonces, ese momento pasajero de dolor, ese es el denominativo calificativo, es pasajero. Ujú. Es un dolor pasajero. En vez de estarme enfocando en quitarme el dolor, mejor enfocarme en encontrar al Señor en el dolor, porque es una experiencia que va a terminar. No es para siempre, no es eterna y no puede ser eterna porque lo único eterno es Dios. Entonces, en vez de estar buscando la luz al final del túnel, mejor enfocarme en qué es lo que el Señor está tratando de enseñarme aquí, en este momento, hoy, y aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Al máximo. Puede ser que la historia no sea el final que uno esperaba, porque también puede ser, pero necesariamente va a ser el final feliz. Necesariamente va a ser el final mejor, porque Dios siempre, siempre, siempre trabaja para bien a los que aman, a los que lo aman, ¿verdad? Entonces, necesariamente tiene que terminar en un final feliz. Si es que el Señor lo recoja a uno, pues ese es el mejor final feliz que hay. Claro. Pero si es que el Señor lo deje a uno en esta tierra, necesariamente ese es el final feliz, ¿verdad? Entonces, creo que esa esperanza de que el Señor está ahí en medio de todo, que el Señor es bueno, que el Señor no cambia, que el Señor lo tiene todo bajo control y, sobre todo, que voy a poder aprovechar ese momento y ese día en específico. Creo que esa es la esperanza más grande que uno puede tener. Y cerraría con esto. Va a doler. Va a doler. Y no podemos evitar el dolor, porque vinimos a esta tierra a sufrir. No vinimos a pasar la bomba. Vinimos a sufrir. Entonces es una de las experiencias más importantes que podemos tener en nuestro camino de crecimiento con el Señor, es sufrir, es tener dolor. Entonces, tenemos dos opciones. O nos lamentamos y, como dice el dicho, nos lamemos las heridas y nos quedamos en ese círculo, o tomamos el siguiente paso, que es, bueno, ya me tocó, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para mejorar como persona, como hijo de Dios, como cristiano? ¿Y qué hay en mi corazón que yo tengo que entregar en el altar y que se queme? ¿Verdad? Si uno toma la primera opción, que es lamentarse, pues lamentablemente, y valga la redundancia, no va a salir uno de ahí nunca. Porque esa, tristemente, es la realidad del ser humano. Uno prefiere sentirse miserable de uno mismo que tratar de salir adelante. Pero si uno escoge la segunda opción, no se va a ir el dolor. El dolor va a seguir, claro, y puede que se intensifique, pero sí viene un elemento que es sorprendente, y que es que uno va a encontrar un gozo indescriptible en medio de ese dolor y sufrimiento insoportable. Entonces, ¿cómo te sentís? Realmente me siento muy mal, pero estoy muy feliz, ¿verdad? Entonces, creo que todos esos elementos son los que puedo extraer para una persona que acaba o va a empezar uno de estos procesos o una situación complicada, que se enfoquen más en encontrar a Dios y no tanto en uno mismo, ¿verdad? Y de esa manera creo que pueden salir, ¿verdad?
Sí, lo que decís es tan importante porque aunque la situación es temporal, ¿verdad? Aunque la situación tiene un final, nosotros, como bien lo decís, tenemos la oportunidad de tomar una decisión eterna, ¿verdad? Que son estas cosas. La eternidad en medio de lo temporal es así, se mueve así. La cosa tiene principio y final, pero en medio de ese círculo, ¿verdad? Hay la oportunidad de hacer cosas que sí tienen un impacto eterno en nuestra vida. Y me imagino yo, es como un tesoro, ¿verdad? Y el Señor nos da la oportunidad y esa situación nunca se va a repetir y el tesoro está ahí, ¿verdad? Tan cerca, ¿verdad? De solo rendirnos, como bien le dijiste, ¿verdad? Y poder alcanzar ese tesoro y pues hacer una elección para conocer más de Dios. Y sí, o sea, ¿qué clase de gozo de Dios encontramos? Es un gozo eterno, uno que no depende de las emociones o del tiempo, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, gracias por compartirlo, de verdad que... A ti por la invitación. Sí, no, creo que desde el principio, creo que el Señor, pues, espero yo, ¿verdad? Y estoy seguro de que ha traído como no solo ánimo a las personas, sino que también una nueva luz, ¿verdad? En medio de tal vez, como te digo, hay personas que pasamos por circunstancias difíciles y ni nos pasa por la mente como que lo que dijiste, ¿verdad? Los principios que ganaste. Así que muchas gracias, de verdad. A ti por la invitación. Oremos. Sí. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, gracias por mostrar tu naturaleza, Señor, la manera en la que tú obras, bendito Dios. Gracias, Jesús, por tanto la experiencia como la teoría, Señor, por la vida de Estefan, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor, a través de lo que le ha ocurrido, Señor, y lo que él ha podido obtener de ti. Así que, Señor, gracias por lo que podemos ver en su vida, pero también te damos gracias por lo que tú haces en cada una de nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, de poder tener la experiencia de todas estas teorías o la teoría de las experiencias que estamos viviendo, Señor, para tener estas oportunidades de obtener el tesoro eterno, Señor, que se esconde en cada situación temporal, en medio del dolor o el placer. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que sea la situación en la que estemos, que podamos vivir con luz y con dirección, Señor, que tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y que sea la luz. Amén. Amén.